Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha encendido nuevamente las redes sociales y puesto a toda Turquía a comentar, la inesperada reacción de Özkan Deniz en plena rueda de prensa cuando le mencionaron a Aslenber. Lo que parecía un encuentro profesional terminó convirtiéndose en el momento más tenso de la semana. Todo ocurrió en un hotel de Estambul, durante la presentación de su nuevo proyecto musical. Özkan apareció sereno, elegante, y con esa mirada distante que siempre mantiene ante los periodistas. Sin embargo, bastó una sola pregunta para romper su aparente calma. Una reportera del programa Magazine GCC levantó la mano y preguntó, «Özkan Bey, ¿qué puede decirnos sobre Aslenber? ¿Sigue en contacto con ella?» En ese instante, el actor hizo una pausa, respiró profundo y, con una sonrisa forzada, respondió, «Aslenber konusu kapanmade meala». Todavía no se cerró el tema de Aslenber. El silencio que siguió fue absoluto. Los flashes se detuvieron por un segundo y todos los presentes sintieron la incomodidad en el aire. Özkan intentó cambiar de tema inmediatamente, «Prefiero hablar de mi trabajo, no de mi pasado. Ya lo he dicho muchas veces». Pero los periodistas insistieron. Uno de ellos comentó que Asl había hecho declaraciones recientes sobre el silencio que duele más que las palabras. Özkan, al escuchar eso, bajó la mirada y dijo con voz más baja, «Cada quien elige cómo sanar. Yo lo hago en silencio». Estas palabras bastaron para que los rumores resurgieran. ¿Por qué reaccionó con tanta tensión? ¿Por qué, si todo está cerrado, sigue evitando pronunciar el nombre de Asl? En redes sociales, los fans de ambos comenzaron a especular sin descanso. En Twitter, el hashtag #CanYasl se volvió tendencia, con miles de mensajes que revivieron los recuerdos de su relación. Algunos defendieron al actor, diciendo que solo quería proteger su vida privada, mientras otros lo acusaron de seguir herido y resentido. Un testigo que estuvo en el evento aseguró que Özkan abandonó la sala apenas terminó la conferencia. Se despidió rápido y pidió que no lo siguieran con cámaras. Parecía molesto, comentó. Minutos después, los fotógrafos lo captaron subiendo a su coche con gesto serio, sin responder a ninguna pregunta adicional. Mientras tanto, el entorno de Aslenber no tardó en reaccionar. Una fuente cercana a la actriz reveló al diario Posta que Asl vio el video de la conferencia y no pudo evitar sonreír. Ella sabe que Özkan todavía se pone nervioso cuando la mencionan. Eso lo dice todo, habría dicho la fuente. Y, como si el destino disfrutara de mantenerlos en el ojo público, esa misma noche se publicó en sus redes una frase que incendió los comentarios, «Algunas historias no terminan, solo cambian de capítulo». Los fans interpretaron este mensaje como una clara respuesta a Özkan. En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de me gusta y cientos de comentarios preguntando si se refería a él. La situación no hizo más que intensificarse al día siguiente. Los programas matutinos de entretenimiento abrieron con titulares como «El silencio de Özkan dice más que 1000 palabras y Asl responde con un mensaje en clave». Las imágenes de la conferencia se repitieron en bucle, analizando cada gesto, cada mirada y cada pausa del actor. Algunos expertos en lenguaje corporal incluso aseguraron que Özkan evitó conscientemente cualquier signo de tranquilidad al escuchar el nombre de Asl, interpretando su reacción como una mezcla de nostalgia y orgullo. Horas más tarde, un periodista del canal TV8 logró acercarse al entorno más íntimo de Özkan. Según sus declaraciones, el actor habría dicho en privado, «No quiero que mi pasado sea tema de conversación, pero tampoco puedo negar lo que sentí». Estas palabras, aunque no fueron dichas frente a cámaras, se filtraron rápidamente y generaron un nuevo huracán mediático. Los fans comenzaron a compartir antiguos clips de ambos en sus proyectos juntos, recordando los tiempos en los que su química traspasaba la pantalla. En plataformas como TikTok y Instagram, miles de seguidores editaron videos con la frase de Asl superpuesta, «Algunas historias no terminan», acompañada de escenas de la serie que los unió. Mientras tanto, Asl continuaba su agenda con normalidad, asistiendo a un evento benéfico en Nianta. Cuando la prensa le preguntó directamente por Özkan, su reacción fue serena pero significativa. «He aprendido a no responder con palabras, sino con paz», dijo sonriendo. Una reportera le insistió, «¿Cree que Özkan aún guarda sentimientos por usted?». La actriz guardó silencio unos segundos, miró al suelo y respondió con un simple, «A veces, el silencio también es una respuesta».
Esa frase se volvió viral al instante. Las redes sociales estallaron. En X, antes Twitter, los usuarios comenzaron a debatir sobre si esa declaración era un cierre definitivo o una invitación al reencuentro. El hashtag #Aslbeskan se mantuvo en tendencias durante más de 24 horas y varios influencers turcos publicaron videos analizando la posible reconciliación. Ambos están en un momento más maduro, y se nota que el cariño sigue ahí, decía uno de los comentarios más compartidos. Esa misma noche, una cámara del programa Soy Lemet Semon Mas captó algo inesperado, el coche de Özkan estacionado frente al edificio donde vive Asl. Las imágenes, borrosas pero inconfundibles, mostraban al actor bajando del vehículo y mirando hacia las luces del apartamento. Aunque los medios no pudieron confirmar si se produjo un encuentro, el simple hecho de que estuviera allí bastó para que los rumores explotaran. Algunos afirmaban que Özkan quería devolverle una carta, otros, que solo pasó por el barrio después de un ensayo. Sin embargo, los fans más románticos aseguraban que fue a buscar respuestas que las palabras ya no pueden dar. Al día siguiente, fuentes cercanas al actor declararon que Özkan estaba agotado por la presión mediática y que necesitaba unos días de descanso fuera de Estambul. Según el diario Milliyet, el cantante habría viajado a Bodrum para desconectarse. Curiosamente, poco después de conocerse esa noticia, Asl publicó una foto del mar al atardecer con la frase, «La calma llega cuando aceptas lo que no puedes cambiar». Los comentarios no tardaron en inundarse de teorías sobre si ambos estaban enviándose mensajes a distancia. En los foros de fans, muchos comenzaron a hablar de una segunda oportunidad. Algunos recordaron que, años atrás, Özkan había dicho en una entrevista, «Cuando amo, amo con todo. Pero cuando me duele, también me cuesta olvidar». Y esa frase volvió a circular por todas las redes. Por su parte, una amiga cercana a Asl, entrevistada por Haberturk, comentó que ella no busca el pasado, pero no reniega de lo vivido. La tensión emocional entre ambos, sin decir una palabra directa, ha vuelto a conectar a millones de personas que siguen su historia como si fuera una telenovela. Turquía entera parece dividida entre quienes quieren verlos juntos otra vez y quienes piensan que ya es momento de cerrar ese capítulo. Sin embargo, lo cierto es que ni Özkan ni Asl han dejado indiferente a nadie. Y mientras el público sigue esperando una declaración definitiva, un detalle llamó la atención de todos, en la última entrevista promocional de Özkan. Cuando el periodista le preguntó cuál es la canción más personal de su nuevo álbum, él respondió sin dudar, «Hay una que compuse cuando entendí que el amor no siempre termina cuando lo decimos». Una frase breve, pero que, una vez más, volvió a colocar su nombre y el de Asl Enver en el centro de todas las miradas. ¿Casualidad o mensaje oculto? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es seguro, esta historia, como dice Asl, aún no ha llegado a su último capítulo. Gracias por acompañarnos en este análisis, queridos seguidores. Si creen que este capítulo entre Özkan y Asl aún no ha terminado, dejen su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de la farándula turca.